Buen día, estimados compañeros y compañeras. Reciban un cordial saludo el día de hoy. Mi nombre es César Jiménez y el día de hoy haré una presentación para la clase de literatura colonial. El texto que corresponde a la semana 8 del calendario de clases es la obra Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Sobre el autor de la obra, cabe destacar que nació en el año de 1507 en Jerez de la Frontera de España. Cabeza de Vaca provenía del seno de una familia ennoblecida en pago de los servicios prestados a la corona española durante la Guerra de Reconquista. En el año de 1526, a la edad de 19 años, Cabeza de Vaca partió en la expedición de Pánfilo de Narváez al territorio de Florida en Norteamérica, pero resultó ser uno de los pocos supervivientes del trágico naufragio de las embarcaciones. Durante los años siguientes, se dedicó a recorrer la parte meridional de los Estados Unidos y México. En 1537 regresó a España, donde obtuvo el cargo de gobernador del Río de la Plata en la actual Argentina, hacia donde se dirigió en 1541. No obstante, una de las características más importantes de la biografía de Cabeza de Vaca, por increíble que parezca, fue que durante la colonización él no odiaba a los indígenas. Al contrario, fue uno de los primeros españoles en defender los derechos de los indígenas. Cabeza de Vaca murió en el año de 1559 a la edad de 52 años en Sevilla, España. Como ya he mencionado, Cabeza de Vaca es el autor de Naufragios. La obra es un texto fundamental para los estudios de la conquista de América. También la gran importancia dentro de los estudios coloniales recae en que la obra fue escrita solo 50 años después del descubrimiento de Cristóbal Colón, por lo que su valor histórico e historiográfico es indudable. Además, Naufragios es la primera obra que trata sobre el sur de Norteamérica y, como sabemos, la conquista está más concentrada en Centro y Suramérica, lo cual hace que la importancia etnográfica de la obra sea incalculable. No obstante, Naufragios ha dejado una polémica en torno si la obra pertenece al campo de la historia o al de la narrativa literaria. Lo que sí es cierto es que con la narración de su Odisea, Cabeza de Vaca pretendía ganarse el favor del rey Carlos I de España y V del Imperio Romano Germánico. Así pues, Cabeza de Vaca, aprovechando el hecho de que su vuelta a España tras tantos años de desaparición fue una noticia que recorrió la corte, le presentó al monarca un texto que recogía todas las travesías y aventuras, al mismo tiempo que demostraba un conocimiento único de la región, tanto a nivel geográfico como etnográfico. Es evidente que la intención de Cabeza de Vaca no era otra que solicitarle al rey que lo nombrara con el título de segundo adelantado del Río de la Plata, cargo al que correspondía la gobernación del Paraguay, desde donde muy probablemente planeaba viajar hacia el norte para conquistar los territorios en los que había estado perdido durante su cautiverio. La obra, escrita por Cabeza de Vaca, está compuesta de un proemio dirigido al monarca Carlos I de España y posteriormente de 38 capítulos. La obra narra los pormenores de la fracasada expedición de Pánfilo de Narváez, que inicialmente tenía como objetivo conquistar y gobernar. Debido al inminente fracaso de la expedición, la obra se concentra en informar y convencer las aventuras y odiseas que tuvieron que pasar Alonso del Castillo Maldonado, Andrés Dorantes, Estebanico el Negro Moro y Álvar Núñez Cabeza de Vaca, para poder sobrevivir durante los años que estuvieron en contacto con los indígenas en los territorios de Norteamérica. Por medio de esta presentación, la idea que se desarrollará es presentar las diferentes representaciones de la subjetividad del personaje principal en la obra Naufragios, tomando la narrativa como eje generador de nuevas acciones. Las diferentes representaciones de la subjetividad del personaje serán presentadas por etapas y con un ejemplo de la obra para ejemplificarlo. En la primera etapa de la representación de la subjetividad del personaje principal, Cabeza de Vaca se encuentra inmerso en el grupo de los españoles, a quienes se referirá a lo largo de la obra como cristianos. Claramente, desde el comienzo de la obra, se presenta un posicionamiento dentro de un grupo en oposición al otro grupo, el de los indígenas. En este momento cito al teórico Todorov como base de partida en la configuración del otro
como un grupo social concreto al que nosotros no pertenecemos. Sin embargo, una de las diferencias que existen entre estos dos grupos se enmarca a través del lenguaje. Es decir, la incapacidad del lenguaje como móvil para poder comunicarse elimina cualquier intento de conocimiento tanto del lado de los españoles como del lado de los indígenas. Aquí cito un fragmento del capítulo 3 de Naufragios. Otro día, los indios de aquel pueblo vinieron a nosotros, y aunque nos hablaron, como nosotros no teníamos lengua, no lo entendíamos. Mas, hacíannos muchas señas y amenazas, y nos pareció que nos decían que nos fuésemos de la tierra. Así pues, el lenguaje actúa para delinear un sentido de pertenencia a un grupo o a una sociedad a nivel colectivo. De esta manera, Cabeza de Vaca, al poder comunicarse con los otros españoles, forma parte de una entidad que se identifica por tener un lenguaje en común. En la segunda etapa de la representación de la subjetividad del personaje principal, Cabeza de Vaca comienza a delinear un sentido de individualidad con respecto a los demás integrantes del grupo expedicionario. Las dificultades que los expedicionarios empiezan a tener, en parte por el factor naturaleza, más como enemigo que como aliado, el cansancio, sumado a la falta de abastecimientos y a las decisiones que decide tomar el gobernador, son suficientes para que Cabeza de Vaca comience a cuestionar y hasta cierto punto contradecir las decisiones y la autoridad del gobernador Pánfilo de Narváez. Aquí cito un fragmento del capítulo 4 de Naufragios. Yo respondía que me parecía que por ninguna manera dejar los navíos sin que primero quedasen en puerto seguro y poblado, y que mirase que los pilotos no andaban ciertos, ni se afirmaban en una misma cosa, ni sabían a qué parte estaban, y que allende de esto los caballos no estaban para que en ninguna necesidad que se ofreciese nos pudiésemos aprovechar de ellos, y que sobre todo esto íbamos mudos y sin lengua. De esta manera, el cortocircuito que ocurre entre el gobernador y Cabeza de Vaca lo obligan a ir acentuando su individualidad frente al grupo de los demás expedicionarios. Sin embargo, ante la negativa de Cabeza de Vaca por las decisiones tomadas por parte del gobernador como resultado, Cabeza de Vaca se empieza a alejar del grupo de los españoles para comenzar a acercarse al grupo de los indígenas. No obstante, el lazo de origen que lo une al grupo de expedicionarios no se ha roto completamente, como tampoco el acercamiento a los indígenas ha producido un cambio radical en Cabeza de Vaca. El último naufragio, sufrido por Cabeza de Vaca y los demás expedicionarios, es crucial para desarrollar una tercera etapa de representación de la subjetividad del personaje principal. A raíz de este último naufragio, Cabeza de Vaca decide tomar la autoridad y ejercer el papel de líder. A este punto de la narración, para poder sobrevivir, Cabeza de Vaca y compañía tendrán que aprender y adoptar elementos de la cultura indígena, tales como sus costumbres, sus creencias, sus rituales y su lenguaje. Sin embargo, uno de los ejemplos que encaja de manera contundente en esta etapa es la desnudez que ejerce Cabeza de Vaca. La misma narración en más de una ocasión señala que Cabeza de Vaca recibió por parte de los indígenas mantas, pero a su misma vez la imagen que presenta Cabeza de Vaca a través de la narración es la de un hombre desnudo. Aquí cito un fragmento de Naufragios. Fueron casi 6 años el tiempo que yo estuve en esta tierra solo entre ellos y desnudo como todos andaban. De hecho, el optar por estar desnudo entre los indígenas es un símbolo de estar al natural, y en este sentido la desnudez de Cabeza de Vaca implica el despojarse de su cultura, en este sentido la europea. Es evidente que la desnudez de Cabeza de Vaca y los demás es un rasgo que lo relaciona de manera directa con los indígenas como integrantes de un grupo y a su vez los diferencia de los españoles a pesar de que Cabeza de Vaca y los demás son españoles. No es de sorprender que los indígenas los encajen dentro de su grupo y no del otro, el de los españoles. Cito un fragmento del capítulo 36 de Naufragios, que nosotros sanábamos los enfermos y ellos mataban a los que estaban sanos, y que nosotros veníamos desnudos y descalzos y ellos vestidos y en caballos y con lanzas. No obstante, el andar desnudo entre los indígenas puede tener una conexión a un tema muy relevante que es el de la religiosidad de Cabeza de Vaca. Sin embargo, esta conexión la dejaré para una de las preguntas de la discusión.
La cuarta etapa de la representación de la subjetividad del personaje principal está enmarcada por el sentido de pertenencia de Cabeza de Vaca al grupo. Es decir, Cabeza de Vaca se siente uno más de ellos y ha comprendido que ese otro, que años atrás veían como un grupo de gente bárbara e incivilizada, puede llegar a ser la mejor del mundo. Cito aquí un fragmento del capítulo 30. Esta fue la más obediente gente que hallamos por esta tierra y de mejor condición y comúnmente son muy dispuestos. Así pues que haciendo una conexión con otra obra, se me viene a la mente un capítulo de la historia verdadera, la conquista de la Nueva España, en la cual Bernal Díaz del Castillo relata cómo uno de los españoles que habían encontrado y que supuestamente estaba secuestrado, decide quedarse con los indígenas en vez de irse con los españoles de la expedición de Hernán Cortés. Para finalizar con esta etapa, una de las distinciones más claras es el anhelado encuentro entre Cabeza de Vaca y los demás cristianos. Se nota la diferencia que existe entre el uno y el otro, y esto se define por medio de dicotomías o opuestos. Por ejemplo, supervivencia en contraste con riqueza, curar en contraste con matar, y libertad en contraste con esclavizar. Finalmente, a través de estas 4 etapas, se ha demostrado la forma en que la narración representa la subjetividad del personaje principal. Se evidencia que la subjetividad de Cabeza de Vaca no es la misma al principio de la narración que al final. También la misma obra, en varios aspectos, subvierte las relaciones entre el grupo de los españoles y el grupo de los indígenas. Ahora, las preguntas para mis compañeros en la discusión de la semana 8 son las siguientes. La pregunta número 1 es: ¿qué otros elementos y acciones de la narrativa podría usted añadir o incluir que vayan acorde a las etapas de la subjetividad del personaje principal para darle mayor contundencia y solidez a la tesis de la presentación? Y la segunda pregunta es: bajo la óptica de la teoría de respuesta al lector y con el bagaje cultural e histórico que usted posee, en la tercera etapa, por medio de la religiosidad y la vía de sacrificio de Cabeza de Vaca, ¿con qué personaje histórico se podría hacer un paralelo? Y explique por qué. Ha sido un gusto, un placer haber realizado esta presentación para la clase de literatura colonial. Espero haya sido informativo y que la hayan disfrutado. Que tengan un buen día.